¡Qué peligroso! Arsénico y azúcar en el arroz. Imagina que cada bocado de arroz pueda traer consigo un peligro invisible. Arsénico, un metal pesado asociado con enfermedades devastadoras, y azúcar, que puede alimentar una epidemia silenciosa de diabetes, se esconden en este alimento tan común. Cada grano puede ser una amenaza disfrazada, afectando a comunidades que, a menudo, no tienen más opción que consumirlo diariamente. ¿Cómo contaminan estas sustancias el arroz y ponen en riesgo nuestra salud? El arsénico y el azúcar, dos sustancias que representan serios riesgos para la salud, se encuentran presentes en el arroz, un alimento básico para millones de personas. El arsénico, un elemento natural presente en suelos y aguas, puede contaminar los cultivos de arroz debido a la absorción por las raíces de la planta. El azúcar, por otro lado, puede encontrarse en el arroz debido a las prácticas de procesamiento o a las adulteraciones durante la producción. Ambas sustancias hacen que el arroz sea un alimento potencialmente peligroso si se consume regularmente en grandes cantidades. Los riesgos para la salud se vuelven aún más preocupantes debido al alto consumo de arroz en diversas culturas, especialmente en Asia y América Latina. La exposición prolongada al arsénico puede llevar a diversas enfermedades, como cáncer de piel, pulmón y vejiga. Por otro lado, el azúcar en el arroz puede aumentar el riesgo de diabetes y obesidad, lo que complica aún más el panorama para las personas que ya están en riesgo debido a otras condiciones de salud. Fuentes de contaminación. La presencia de arsénico en el arroz se puede atribuir al uso de agua contaminada para el riego y a suelos con altos niveles naturales del elemento. Las plantas de arroz son particularmente susceptibles a la absorción de arsénico debido a la inundación de los campos, lo que aumenta la solubilidad del elemento. Además, el uso de pesticidas o fertilizantes que contienen arsénico, aunque menos común hoy en día, puede elevar los niveles presentes en los granos. El azúcar puede añadirse al arroz como parte del procesamiento, especialmente en productos que buscan mejorar el sabor o hacerlos más agradables al consumidor. También puede surgir de forma natural en variedades más refinadas de arroz, como el arroz dulce o instantáneo. Ambas situaciones crean un problema significativo, ya que las personas pueden consumir azúcar sin saberlo, lo que contribuye a problemas metabólicos a largo plazo. Impacto del arsénico en la salud. El arsénico es una toxina conocida que puede causar una variedad de efectos negativos para la salud, incluso en dosis relativamente bajas. Su exposición prolongada puede llevar al desarrollo de varios tipos de cáncer, incluidos los de piel, pulmón y vejiga. Además, puede causar lesiones cutáneas, problemas respiratorios y trastornos en el sistema nervioso. Los niños expuestos al arsénico tienen un mayor riesgo de deterioro en el desarrollo físico y cognitivo. Los efectos del arsénico también incluyen complicaciones cardiovasculares y enfermedades renales. La exposición puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. En países donde el arroz es una fuente principal de nutrición, la contaminación puede afectar a millones de personas, lo que hace que el problema sea aún más grave y requiera una atención urgente por parte de las autoridades sanitarias. Riesgo de exposición prolongada. La exposición crónica al arsénico a través del consumo de arroz puede provocar problemas de salud que se manifiestan a lo largo de décadas. La acumulación de esta toxina en el organismo puede desencadenar una serie de enfermedades que van desde problemas cardiovasculares hasta disfunciones hepáticas. Esto es particularmente preocupante para las poblaciones que dependen en gran medida del arroz como fuente principal de alimento. Del mismo modo, el consumo continuo de arroz con alto contenido de azúcar puede contribuir al aumento de la prevalencia de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Estos efectos se ven amplificados por estilos de vida que incluyen poco ejercicio y dietas ricas en carbohidratos refinados. El impacto en la salud pública es significativo y merece una consideración cuidadosa para las estrategias de prevención e intervención. Brotes epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos han relacionado la exposición al arsénico con la aparición de diversas enfermedades.
En Bangladesh, donde la contaminación de las aguas subterráneas es grave, los brotes de enfermedades relacionadas con el arsénico, como el cáncer de piel y las enfermedades vasculares, son frecuentes. Las investigaciones en la India y China también indican que las regiones con un alto consumo de arroz contaminado tienen tasas más altas de enfermedades crónicas. Además, las investigaciones en poblaciones de América Latina muestran que los altos niveles de arsénico en el arroz pueden afectar la salud de las comunidades indígenas y rurales. En estos lugares, las prácticas agrícolas y el consumo de agua contaminada aumentan los riesgos de exposición. Estudiar estos brotes y comprender la relación directa con el consumo de arroz es crucial para entender la gravedad del problema. Diferencias culturales y dietéticas. Las diferencias culturales desempeñan un papel importante en la exposición al arsénico y al azúcar en el arroz. En Asia, por ejemplo, el arroz se consume a diario, a menudo más de una vez al día, lo que aumenta el riesgo de exposición. En América Latina, las variedades locales de arroz son una fuente principal de carbohidratos, especialmente entre las comunidades rurales, donde las prácticas agrícolas pueden contribuir a niveles más altos de contaminación. Estos hábitos dietéticos contrastan con los patrones de consumo en Occidente, donde el arroz no se consume con tanta frecuencia, pero sigue siendo parte de dietas específicas. Entender estas diferencias es esencial para desarrollar estrategias de prevención que se adapten a cada contexto cultural. Educar a las poblaciones sobre los posibles riesgos también es importante para reducir la exposición. Patrones de consumo de arroz. Los patrones de consumo varían considerablemente en todo el mundo, con algunas poblaciones dependiendo del arroz como su principal fuente de alimento. En India y China, el promedio per cápita puede llegar a cientos de gramos por día. Estos altos niveles de consumo hacen que las personas sean más vulnerables a los peligros del arsénico y el azúcar. En América Latina, aunque el consumo medio es menor, sigue siendo una parte importante de la dieta. Algunos subgrupos poblacionales, como las comunidades rurales e indígenas, dependen más del arroz debido a su disponibilidad y bajo coste. Identificar estos patrones de consumo es esencial para dirigir los esfuerzos de monitoreo e intervención en las regiones más afectadas. Derechos del consumidor. Los consumidores tienen derecho a saber si los alimentos que compran son seguros y están libres de contaminantes. En los últimos años, los organismos reguladores han reforzado las normas sobre arsénico y azúcar en los alimentos, pero el cumplimiento sigue siendo un reto. A menudo, las directrices varían entre países, lo que dificulta que los consumidores comparen productos y tomen decisiones informadas. Además, los derechos del consumidor incluyen la posibilidad de reclamar indemnizaciones cuando se exponen a productos peligrosos. Los recientes litigios han aumentado la presión sobre los productores de arroz y los organismos reguladores para mejorar la calidad de los productos y proporcionar información más clara en las etiquetas. Sin embargo, el acceso a la justicia y la información aún puede ser limitado en las zonas rurales o menos desarrolladas. Etiquetado y regulación. El etiquetado es una herramienta fundamental para que los consumidores comprendan los ingredientes de los alimentos que compran. Una normativa más estricta sobre el etiquetado, especialmente en relación con la presencia de arsénico y azúcar, puede ayudar a mitigar los riesgos de exposición. Sin embargo, sigue habiendo mucha inconsistencia entre diferentes jurisdicciones, lo que dificulta la estandarización de los niveles aceptables. La normativa varía según el país. La Unión Europea y los Estados Unidos han establecido directrices para el arsénico en el arroz, pero algunas regiones de Asia siguen careciendo de reglamentos específicos. Además, la falta de capacidad de monitoreo a gran escala dificulta la identificación de productos que no cumplen con las normas. Un enfoque global coordinado sería necesario para proteger adecuadamente a los consumidores. Estrategias para reducir el arsénico y el azúcar. Lavar bien el arroz antes de cocinarlo puede eliminar parte del arsénico y reducir considerablemente la contaminación. Alternativamente, cocinar el arroz en abundante agua y luego escurrirlo también puede ser eficaz para reducir los niveles de arsénico. Sin embargo, estas prácticas no siempre las siguen todos los consumidores, lo que requiere una mayor sensibilización.
En cuanto al azúcar, elegir variedades de arroz sin refinar puede reducir el riesgo de ingesta inadvertida. El arroz integral, por ejemplo, tiende a tener menos azúcares añadidos durante el procesamiento. Desarrollar métodos de cultivo que minimicen la contaminación también es fundamental para un enfoque a largo plazo, así como fomentar técnicas agrícolas más seguras. Sustituciones alimentarias. Sustituir parcialmente el arroz por otros cereales puede ser una solución práctica para reducir la exposición al arsénico y al azúcar. La quinoa, el cuscús, la avena y el trigo sarraceno son buenas fuentes de carbohidratos y tienen un menor riesgo de contaminación. Esto no solo diversifica la dieta, sino que también reduce la dependencia del arroz como alimento básico. Sin embargo, sustituir el arroz por completo puede ser difícil para algunas poblaciones debido a factores culturales y económicos. Por lo tanto, fomentar la alternancia entre diferentes tipos de arroz, como el integral y otros cereales, puede ser un enfoque más realista. Esto permite una transición gradual a la vez que minimiza los riesgos de exposición a largo plazo. Recomendaciones nutricionales. Las recomendaciones nutricionales para minimizar los riesgos del arsénico y el azúcar en el arroz incluyen limitar la ingesta de arroz refinado y optar por otras fuentes de carbohidratos siempre que sea posible. Los dietistas clínicos sugieren que los niños y las mujeres embarazadas, en particular, diversifiquen sus fuentes de alimentación para reducir la exposición potencial. Además, incluir una mayor variedad de frutas, verduras y cereales integrales en la dieta puede proporcionar nutrientes esenciales sin aumentar el riesgo de contaminación. Cocinar el arroz con abundante agua y luego escurrirlo es otra recomendación práctica que puede ayudar a reducir los niveles de arsénico consumidos. Educación del consumidor. Concienciar a los consumidores sobre los posibles riesgos del arsénico y el azúcar en el arroz es fundamental para un enfoque preventivo. Las campañas de educación pueden informar a la gente sobre cómo identificar productos más seguros, métodos de cocción que reduzcan los contaminantes y alternativas alimentarias. La educación puede fomentarse a través de asociaciones con organizaciones de salud pública, escuelas y medios digitales. Una población informada puede tomar decisiones alimentarias más saludables, presionando a los productores y reguladores para mejorar las normas y la calidad de los alimentos. También son importantes los enfoques culturales específicos para que el mensaje llegue a las distintas comunidades. Perspectivas futuras. Las investigaciones recientes se centran en el desarrollo de variedades de arroz resistentes a la contaminación por arsénico, buscando formas de modificar genéticamente las plantas para que no absorban el elemento. Los métodos de cultivo innovadores que no dependen de la inundación también pueden reducir la exposición de las plantas al arsénico. Por otro lado, los investigadores y las empresas están trabajando para mejorar los procesos de refinamiento y evitar la adición de azúcar al arroz. Esto puede incluir normas de procesamiento más estrictas y un etiquetado más claro para informar a los consumidores. Será necesaria la colaboración entre científicos, agricultores y gobiernos para abordar el problema de forma sostenible. Los peligros que suponen el arsénico y el azúcar en el arroz no pueden ignorarse, y la responsabilidad debe compartirse entre productores, reguladores y consumidores. Las personas deben estar informadas de los riesgos para poder tomar decisiones conscientes, mientras que las empresas y los organismos sanitarios deben adoptar normas de control de calidad más estrictas. Es necesario un enfoque de salud pública para evitar que las poblaciones vulnerables sufran los peores efectos de esta contaminación. La combinación de estrategias, desde la reducción de riesgos durante el procesamiento hasta la educación sobre sustituciones alimentarias, puede proteger millones de vidas. Una acción conjunta y colaborativa es esencial para garantizar un futuro más seguro para todos. Si el arroz, un alimento básico para millones, puede ocultar riesgos tan devastadores, ¿qué otras opciones alimenticias podrían estar perjudicándonos sin que lo notemos? ¿Cómo podemos garantizar una alimentación segura y saludable cuando incluso los granos más comunes pueden estar contaminados? Con tantas incógnitas, la pregunta final es, ¿qué harás ahora para proteger tu salud y la de tu familia?